antes de que los humanos temieran a las tormentas, antes de que los navegantes rezaran al ver nubes negras en el horizonte, antes de que el mar fuera sinónimo de misterio y muerte, ya existía Poseidón. En la mitología griega, el mar no era solo agua, era voluntad, furia, castigo y destino. Y Poseidón era su amo absoluto, hermano de Zeus y Hades. Poseidón fue uno de los 3 grandes dioses que se repartieron el universo tras la caída de los titanes. Mientras Zeus tomó el cielo y Hades el inframundo, Poseidón recibió el dominio más impredecible de todos a los océanos. Un reino sin fronteras, imposible de controlar, capaz de dar vida o de destruir civilizaciones enteras en cuestión de minutos. Pero Poseidón no fue un dios sabio ni justo. Fue un dios emocional e impulsivo y violento, un dios que reaccionaba con terremotos, maremotos y monstruos marinos ante el menor desprecio. Los griegos no lo adoraban por amor, lo adoraban por miedo. Cada ola gigante, cada barco hundido, cada ciudad tragada por el mar era interpretada como una señal de su ira. Poseidón no necesitaba ejércitos ni rayos, bastaba un golpe de su tridente para partir la tierra, agitar los mares o hacer surgir islas de la nada. Pero su poder iba más allá del océano. Poseidón también era el dios de los terremotos, conocido como el sacudidor de la tierra. Cuando la tierra temblaba, cuando las ciudades se derrumbaban, los griegos sabían que no era un accidente en Poseidón. Estaba golpeando el mundo desde abajo. A diferencia de otros dioses del Olimpo, Poseidón no buscaba ser amado ni recordado como un héroe. Buscaba ser respetado, temido, nunca olvidado. Su carácter volátil lo convirtió en uno de los dioses más peligrosos de la mitología griega, capaz de castigar tanto a mortales como a otros dioses. Y aún así, también fue creador. Creador de caballos, protector de marineros, padre de héroes y de monstruos. En él convivían la belleza del mar en calma y el horror del abismo, la esperanza y la condena. Poseidón representaba una verdad incómoda para la humanidad. No todo puede ser controlado. No todo puede ser dominado. El mar no negocia. El mar no perdona. Y Poseidón era su rostro. En este video vamos a explorar quién fue realmente Poseidón, su origen, su carácter, sus rivalidades, sus castigos más terribles y el verdadero significado de su poder. Porque detrás del mito del dios del mar se esconde una advertencia eterna sobre la arrogancia humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Y cuando Poseidón se enfadaba, ni los dioses podían detenerlo. El origen de Poseidón y la guerra contra los titanes. Antes de que Poseidón dominara los mares, antes de que su tridente hiciera temblar la tierra, el universo estaba gobernado por fuerzas mucho más antiguas y crueles a los titanes. En aquel tiempo primigenio, el poder no se heredaba, se arrancaba con violencia, y la existencia misma era una lucha constante por el control del cosmos. Poseidón nació de la unión entre Cronos, el titán del tiempo, y Rea, madre de los dioses olímpicos. Pero su llegada al mundo estuvo marcada por el miedo. Cronos había recibido una profecía devastadora. Uno de sus hijos lo destronaría, tal como él había hecho con su propio padre, Urano. Para evitar ese destino, Cronos tomó una decisión monstruosa: devorar a cada uno de sus hijos al nacer. Ischia, Demeter, Hera, Hades, todos fueron tragados sin piedad. Y Poseidón corrió la misma suerte. En algunas versiones del mito, Rea logró engañar a Cronos, ocultando a Poseidón entre un rebaño de ovejas o sustituyéndolo por un potro, lo que explicaría su futura conexión con los caballos. En otras versiones, Poseidón fue devorado y permaneció prisionero dentro del cuerpo de su padre, atrapado en la oscuridad, esperando su momento. Ese momento llegó cuando Zeus, el menor de los hermanos, fue salvado por Rea y criado en secreto. Ya adulto, Zeus regresó para enfrentarse a Cronos. Con ayuda de la diosa Mitis, hizo que su padre vomitara a sus hermanos, liberando a Poseidón y al resto de los dioses olímpicos. La liberación no trajo paz, trajo guerra. Comenzó entonces la titanomaquia, una batalla colosal que duró 10 años y sacudió los cimientos del universo. Los titanes luchaban por mantener el viejo orden, mientras los jóvenes dioses olímpicos buscaban imponer uno nuevo. Poseidón, recién liberado,
no dudó en tomar partido. Su furia, contenida durante años, se convirtió en un arma devastadora. Durante la guerra, los cíclopes forjaron armas divinas para los olímpicos. A Zeus le dieron el rayo, a Hades, el casco de la invisibilidad, y a Poseidón, su símbolo, Eternon el tridente. No era solo un arma, era un instrumento de creación y destrucción. Con él podía levantar mares, partir montañas y hacer brotar manantiales desde la roca. Cuando los titanes fueron finalmente derrotados y encerrados en el Tártaro, el universo quedó en silencio por primera vez. Los dioses habían vencido, pero el equilibrio debía establecerse. Zeus, Hades y Poseidón decidieron dividir el cosmos, no por justicia, sino para evitar una nueva guerra entre ellos. Zeus tomó el cielo en Hades, el inframundo, y Poseidón recibió el mar, el dominio más vasto, más inestable y más peligroso de todos. Poseidón aceptó su reino, pero jamás dejó de sentirse igual que el océano que gobernaban profundo, cambiante y eternamente insatisfecho. Su origen, marcado por el miedo, el encierro y la guerra, moldeó al dios que sería temido durante siglos, porque Poseidón no nació para traer calma, nació del caos. El carácter de Poseidón, un dios impredecible y vengativo, si Zeus gobernaba con autoridad y Hades con silencio, Poseidón gobernaba con emociones. Su carácter era tan inestable como el mar que dominaba. Calmo en un instante, devastador al siguiente. Comprender a Poseidón no era entender reglas ni leyes divinas. Era aceptar que su voluntad podía cambiar sin previo aviso. Poseidón no era un dios del equilibrio, era un dios del exceso. Sus reacciones no seguían la lógica humana ni divina. Cuando se sentía honrado, podía conceder mares tranquilos, rutas seguras y abundancia. Pero cuando se sentía despreciado, incluso de forma mínima, desataba tormentas capaces de borrar ciudades del mapa. Los antiguos griegos entendían esta naturaleza volátil. Por eso, antes de cada viaje marítimo, se realizaban sacrificios en su nombre, no para ganarse su favor, sino para evitar su ira. Porque Poseidón no castigaba para corregir, castigaba para recordar su poder. Su orgullo era inmenso. Poseidón no toleraba ser ignorado, superado u desafiado. Cuando perdía una disputa, no aceptaba la derrota con dignidad. Guardaba rencor, esperaba el momento adecuado. Y entonces atacaba con una fuerza desproporcionada. El mar era su venganza favorita porque no dejaba culpables claros, solo ruinas. Esta venganza no se limitaba a los mortales. Poseidón también se enfrentó a otros dioses del Olimpo. Su rivalidad con Atenea es uno de los ejemplos más claros. Cuando ambos compitieron por el patronazgo de Atenas, Poseidón ofreció un manantial de agua salada golpeando la roca con su tridente. Atenea ofreció el olivo. Los humanos eligieron a la diosa. Poseidón jamás lo olvidó. Durante generaciones, castigó a la ciudad con sequías, inundaciones y terremotos. Poseidón tampoco era un dios compasivo. Si alguien cometía un error, incluso involuntario, la respuesta podía ser definitiva. No ofrecía segundas oportunidades. Su justicia no era moral, era natural, como una tormenta. No distingue entre culpables e inocentes. Sin embargo, sería un error verlo solo como un monstruo. Poseidón también podía proteger a quienes lo respetaban profundamente. Algunos marineros afirmaban haber sobrevivido a tormentas imposibles gracias a su favor, pero incluso su protección era inestable. Nadie estaba a salvo del todo. Esta dualidad convirtió a Poseidón en una figura profundamente temida. No inspiraba amor ni devoción sincera, sino respeto absoluto. El respeto que se tiene a aquello que puede destruirte sin intención ni remordimiento. Poseidón era la personificación de una verdad que los griegos conocían bien. La naturaleza no es buena ni mala, simplemente es. Y cuando el mar se enfurece, no hay plegaria que lo detenga. El tridente y los símbolos de Poseidón entre todos los dioses del Olimpo, Poseidón fue uno de los pocos cuyo poder podía reconocerse sin ver su rostro. Bastaba observar sus símbolos: el mar agitado, la tierra temblando, el relincho de un caballo salvaje y, por encima de todos,
el objeto que encarnaba su autoridad absoluta en el tridente. El tridente de Poseidón no era solo un arma, era una extensión de su voluntad, forjado por los cíclopes durante la titanomaquia, el mismo linaje que creó el rayo de Zeus y el casco de invisibilidad de Hades. El tridente fue diseñado para gobernar fuerzas que ningún otro dios podía controlar. Con él, Poseidón podía levantar mares desde la calma absoluta hasta la tormenta más violenta, partir montañas, abrir grietas en la tierra y hacer brotar manantiales o islas donde antes solo había vacío. Las tres puntas del tridente no eran decorativas, representaban el dominio total de Poseidón sobre tres formas del agua en el mar: los ríos y las profundidades ocultas. Algunos mitos también interpretan estas puntas como los ciclos de creación, destrucción y renacimiento. Reflejando la naturaleza del océano, anda vida, la arrebata y la devuelve transformada. Pero el tridente no era el único símbolo del dios. Poseidón también estaba estrechamente ligado a los caballos, criaturas que representaban la fuerza indomable y la velocidad sin control. Según la mitología, fue Poseidón quien creó al primer caballo, golpeando la tierra con su tridente. Por eso era conocido como Poseidón Hipios, el dios de los caballos. Para los griegos, el galope salvaje de un caballo recordaba al rugido de las olas golpeando la costa. Otro símbolo poderoso eran los terremotos. Poseidón era llamado Enosigeo, el sacudidor de la tierra. Cuando la tierra temblaba, no se pensaba en placas tectónicas ni fenómenos naturales. Se creía que Poseidón había golpeado el suelo con su tridente, furioso por una ofensa o recordando su autoridad. Las ciudades costeras, especialmente, vivían bajo esta amenaza constante. El mar en calma también era un símbolo suyo, pero uno engañoso. Los griegos sabían que esa tranquilidad podía ser falsa. El océano sereno era Poseidón observando, esperando, y esa expectativa era incluso más aterradora que la tormenta. Incluso los animales marinos monstruosos eran parte de su iconografía. Criaturas gigantes híbridas, imposibles, surgían de las profundidades como recordatorio de que el fondo del océano no pertenecía al mundo humano. Allí gobernaba Poseidón, y sus secretos no debían ser explorados. Todos estos símbolos tenían un propósito claro: enseñar una lección. Poseidón no necesitaba templos colosales ni sacerdocios complejos. Su presencia estaba en todas partes, donde el mar tocaba la tierra, porque mientras Zeus reinaba desde el cielo y Hades desde las sombras, Poseidón gobernaba el límite entre la vida y la muerte. Y ese límite siempre estaba en movimiento. Poseidón y los humanos han castigos, favores y miedo. La relación entre Poseidón y los seres humanos nunca fue de confianza. Fue una relación basada en el temor, la obediencia y la necesidad. Los mortales sabían que, si querían cruzar el mar, construir ciudades costeras o vivir de la pesca, debían aceptar una verdad incómoda. Sus vidas dependían del humor de un dios impredecible. Poseidón no protegía a la humanidad por compasión. Lo hacía cuando se sentía respetado. Cada ofrenda, cada templo, cada plegaria tenía un único objetivo: a mantenerlo calmado. Porque un Poseidón ofendido era una sentencia de muerte colectiva. Uno de los castigos más conocidos fue el envío de tormentas devastadoras. Barcos enteros desaparecían sin dejar rastro. Flotas completas eran destruidas por olas gigantes. Para los griegos, estas tragedias no eran accidentes, eran mensajes. Poseidón estaba recordando quién mandaba, pero su castigo más temido era el terremoto. Cuando la tierra temblaba, no había refugio posible. Ciudades se derrumbaban, puertos se hundían y pueblos enteros eran tragados por el mar. Poseidón no solo controlaba el océano, también controlaba los cimientos del mundo humano. Nadie estaba a salvo, ni siquiera lejos de la costa. Sin embargo, Poseidón no era exclusivamente un dios cruel. En ocasiones, concedía favores a quienes demostraban una devoción absoluta. Marineros que sobrevivían a tormentas imposibles atribuían su salvación a su protección. Pescadores ofrecían parte de sus capturas como agradecimiento. Reyes costeros construían templos para asegurar la estabilidad de sus reinos. Pero estos favores tenían un precio: en obediencia eterna. Quien recibía la ayuda de Poseidón quedaba bajo su mirada, y si esa lealtad se rompía,
El castigo era aún peor que para un desconocido. Poseidón también castigaba la arrogancia humana. Los mortales que creían dominar el mar, que se jactaban de su poder o desafiaban a los dioses, eran los primeros en sufrir su ira. En la mitología griega, el mar es el límite que el hombre no debe cruzar con soberbia, y Poseidón era el guardián de ese límite. Para los humanos, Poseidón no era un dios cercano ni comprensivo. Era una fuerza que debía ser aplacada, un recordatorio constante de que la naturaleza no pertenece al hombre. Los griegos no rezaban a Poseidón esperando milagros. Rezaban para sobrevivir, porque cuando el mar rugía y el suelo se sacudía, todos entendían la misma verdad. No era el mundo el que estaba en peligro. Era Poseidón el que estaba despierto. Poseidón. Los monstruos marinos y sus hijos. Poseidón no solo gobernaba el mar, lo poblaba. Las profundidades no eran un vacío silencioso, sino un reino lleno de criaturas imposibles, nacidas del caos, la violencia y el poder divino. Muchos de estos seres no surgieron por accidente, eran hijos de Poseidón, manifestaciones vivas de su naturaleza salvaje. A diferencia de otros dioses, Poseidón no fue un padre protector ni distante, fue un dios impulsivo, cuyas pasiones dieron origen tanto a héroes como a monstruos. Su descendencia refleja perfectamente su carácter poderosa, incontrolable y peligrosa. Uno de sus hijos más famosos fue Polifemo, el cíclope. Nacido de la ninfa Tusha, Polifemo no heredó la sabiduría de los dioses, sino la brutalidad del océano. Vivía aislado, sin leyes ni compasión, guiado únicamente por el instinto. Cuando Odiseo lo cegó para escapar, Poseidón no vio justicia ni astucia, vio una ofensa personal, y ese acto desató una de las venganzas más largas y crueles de la mitología griega. Otro hijo temido fue Tritón, mitad hombre y mitad pez, mensajero del mar. Tritón podía calmar o enfurecer las aguas con el sonido de su caracola. Representaba el aspecto más neutral de Poseidón. No era ni completamente benévolo, ni totalmente cruel. Era la voz del océano, obediente a la voluntad de su padre. Pero no todos los descendientes de Poseidón tenían forma humana. De sus uniones surgieron monstruos marinos colosales, criaturas que acechaban rutas comerciales y costas desprevenidas, serpientes gigantes, bestias con múltiples cabezas y cuerpos imposibles, eran enviados como castigo divino contra ciudades que habían osado desafiarlo. Poseidón también fue responsable directa o indirectamente de criaturas legendarias como el caballo de Troya, símbolo de engaño y destrucción, y de monstruos marinos enviados contra reinos enteros como el que amenazó a Andrómeda antes de ser salvada por Perseo. Su descendencia no estaba destinada a convivir con los humanos, estaba destinada a recordarles su fragilidad. Los monstruos marinos no eran simples enemigos en historias heroicas, eran advertencias, representaban el terror a lo desconocido, al abismo, a aquello que vive más allá de la luz del sol. Para los griegos, el fondo del océano era un lugar donde las leyes humanas no existían, y Poseidón era su soberano absoluto. Incluso cuando alguno de sus hijos mostraba nobleza o valor, siempre estaba marcado por la herencia de su padre, la imposibilidad de vivir en paz dentro del mundo humano. Poseidón no creó monstruos por maldad, los creó porque el mar no es un lugar hecho para el hombre, y todo aquel que se adentrara en él debía aceptar esa verdad o enfrentarse a sus hijos. Poseidón y Odiseo han la venganza del mar. Si existe una historia que define la crueldad paciente de Poseidón, es su enemistad con Odiseo, el rey de Ítaca. No fue una guerra directa ni un castigo inmediato, fue algo peor, una venganza lenta, calculada y prolongada durante años, una lección destinada a mostrar que ningún mortal, por astuto que fuera, podía humillar a un dios y salir ileso. Todo comenzó en la isla de los Cíclopes, cuando Odiseo y sus hombres quedaron atrapados en la cueva de Polifemo, hijo de Poseidón. Para sobrevivir, Odiseo cegó al monstruo y logró escapar mediante engaños. Para cualquier humano, aquello habría sido una hazaña heroica. Para Poseidón, fue una afrenta imperdonable. Polifemo, agonizante y humillado, alzó sus manos hacia el cielo y pidió a su padre justicia. Poseidón escuchó y no respondió con un castigo inmediato, respondió con algo más cruel, el sufrimiento prolongado. Poseidón
no mató a Odiseo, no destruyó su barco de inmediato, An lo condenó a vagar. Durante 10 años, el mar se convirtió en su prisión. Cada vez que Odiseo estaba cerca de volver a casa, Poseidón intervenía. Desataba tormentas, desviaba rutas, hundía embarcaciones y mataba a sus compañeros uno por uno. El mensaje era claro: no basta con sobrevivir a un dios, hay que pagar por ofenderlo. Mientras otros dioses ayudaban ocasionalmente a Odiseo, Poseidón permanecía implacable, no olvidaba, no se cansaba. Cada ola era un recordatorio de su ira, cada naufragio una advertencia. La venganza de Poseidón no se limitaba al dolor físico, era psicológica. Odiseo veía morir a sus hombres, perder barcos, desperdiciar años de vida. El mar, que debía llevarlo a casa, se convertía en un laberinto sin salida. Incluso cuando Odiseo logró llegar a Ítaca, Poseidón no había terminado. En algunas versiones del mito, el héroe tuvo que realizar un último viaje, llevando un remo tierra adentro hasta que alguien lo confundiera con una herramienta agrícola. Solo entonces, al ofrecer un sacrificio final, Poseidón permitió que su ira se calmara. Esta historia no trata solo de venganza, trata de orgullo. Odiseo cometió su mayor error al revelar su nombre a Polifemo. Quiso gloria, quiso reconocimiento, y al hacerlo, recordó a los dioses que era humano. Para los griegos, este mito era una advertencia clara: la inteligencia no protege del castigo divino. La astucia no sustituye a la humildad. Poseidón no persiguió a Odiseo por crueldad gratuita. Lo persiguió para enseñar una lección eterna. En el mar perdona el error, pero jamás perdona la arrogancia. Poseidón y su rivalidad con los dioses del Olimpo. Aunque Poseidón era uno de los dioses más poderosos del Olimpo, nunca fue un dios satisfecho. Su relación con los otros dioses, especialmente con sus propios hermanos, estuvo marcada por la rivalidad, el resentimiento y una constante lucha por el reconocimiento. Poseidón no quería solo poder, quería autoridad absoluta. Su mayor conflicto fue con Zeus, rey del Olimpo, aunque ambos eran hermanos. Poseidón jamás aceptó del todo la supremacía de Zeus. Consideraba que su dominio, el mar, era tan importante como el cielo. Después de todo, el océano rodeaba el mundo conocido, conectaba tierras, sostenía el comercio y podía destruir imperios enteros. Para Poseidón, Zeus gobernaba desde la distancia. Él gobernaba desde la realidad. En algunos mitos, Poseidón incluso conspiró contra Zeus. Junto a Hera y Atenea, intentó encadenarlo y destronarlo. El plan fracasó, y aunque Zeus perdonó públicamente la traición, Poseidón jamás olvidó la humillación. Desde entonces, su relación fue tensa, en cooperación forzada, respeto superficial y resentimiento silencioso. Pero su rivalidad más amarga fue con Atenea. Ambos competían por el favor de las ciudades humanas, y el enfrentamiento por Atenas marcó un punto de quiebre. Poseidón ofreció poder y dominación. Atenea ofreció sabiduría y prosperidad. Cuando los humanos eligieron a la diosa, Poseidón interpretó la decisión como una traición personal. Desde ese momento, su relación fue de odio abierto. Poseidón castigó regiones protegidas por Atenea con inundaciones y terremotos, demostrando que la inteligencia no podía detener la fuerza bruta de la naturaleza. Este conflicto simbolizaba dos visiones opuestas del mundo: en razón contra caos, estrategia contra impulso. Poseidón también tuvo enfrentamientos con Hera, Apolo y Hades. Con este último compartía un respeto silencioso, pues ambos gobernaban reinos temidos y poco comprendidos. Pero incluso con Hades, Poseidón mantenía distancia, no confiaba plenamente en nadie. A diferencia de otros dioses, Poseidón no disfrutaba del orden olímpico. El Olimpo representaba jerarquía, reglas y límites. El mar, en cambio, era libertad salvaje, y Poseidón era su encarnación. Estas rivalidades muestran que Poseidón no era solo un dios externo que castigaba a los humanos. También era un dios aislado, incapaz de integrarse plenamente incluso entre los inmortales. Su poder era inmenso, pero su temperamento lo alejaba de la armonía. Poseidón reinaba sobre el caos, y el caos
no sabe convivir. Por eso, incluso entre dioses, Poseidón siempre fue temido. Los templos, rituales y el culto a Poseidón, a diferencia de otros dioses del Olimpo, Poseidón no era venerado en silencio ni con devoción amorosa. Su culto estaba basado en una necesidad urgente: aplacar su ira. Para los antiguos griegos, honrar a Poseidón no era una elección espiritual, sino una cuestión de supervivencia. Sus templos se levantaban principalmente en zonas costeras, puertos y ciudades marítimas, lugares expuestos al mar donde su presencia era constante y visible. Uno de los más importantes fue el templo de Poseidón en Sunión, construido sobre un acantilado que dominaba el mar Egeo. Desde allí, los marineros podían verlo antes de perder de vista la tierra, como un último recordatorio de a quién debían su destino. Los rituales dedicados a Poseidón eran solemnes y, a menudo, violentos. El sacrificio de toros era uno de los más comunes, pues este animal representaba fuerza bruta y fertilidad, cualidades asociadas al dios. En algunos rituales, los animales eran arrojados vivos al mar como ofrenda directa. No se buscaba belleza ni equilibrio, se buscaba respeto. Los navegantes eran los más devotos. Antes de zarpar, ofrecían vino, aceite o incluso objetos personales al mar. Durante las tormentas, las plegarias se convertían en súplicas desesperadas. Promesas de templos, estatuas y sacrificios eran lanzadas al viento con la esperanza de sobrevivir. Poseidón también era honrado durante los juegos sísmicos. Celebra tus cercao di Corinto. Estos juegos no solo eran competencias atléticas, sino rituales públicos de adoración. A través de la fuerza física, los humanos intentaban reflejar el poder del dios que veneraban. Era una forma de reconocimiento a la fuerza. Admira a la fuerza. Sin embargo, el culto a Poseidón no prometía salvación ni redención. No ofrecía consuelo espiritual, ofrecía algo más simple y brutal al tiempo. Tiempo para vivir, para cruzar el mar, para que la ciudad no fuera destruida por un terremoto. A diferencia de otros dioses, Poseidón no tenía sacerdotes carismáticos ni doctrinas complejas. Su presencia se sentía directamente en la naturaleza. Cuando el mar estaba en calma, se asumía que había sido complacido. Cuando se desataba la furia, se sabía que las ofrendas habían sido insuficientes o ignoradas. El culto a Poseidón revela una relación profundamente honesta entre humanos y dioses. No se le idealizaba, no se le justificaba, se le respetaba como se respeta una tormenta, porque para los griegos, Poseidón no necesitaba creer en ellos. Ellos necesitaban creer en Poseidón. El significado simbólico de Poseidón no fue solo un personaje mitológico ni una figura divina para los antiguos griegos. Fue, ante todo, un símbolo profundo de la relación entre el ser humano y las fuerzas que no puede controlar. A través de Poseidón, los griegos intentaron comprender algo que aún hoy nos inquieta: el poder absoluto de la naturaleza. El mar, bajo el dominio de Poseidón, representaba lo desconocido. A diferencia de la tierra firme, el océano no podía ser conquistado ni domesticado. Era inmenso, impredecible y mortal. Poseidón encarnaba esa incertidumbre. No ofrecía seguridad ni estabilidad, ofrecía cambio constante. En un mundo antiguo donde la supervivencia dependía del clima, las cosechas y las rutas comerciales marítimas, Poseidón simbolizaba la fragilidad humana. Ninguna muralla protegía de un maremoto. Ningún ejército podía detener un terremoto. Ante él, reyes y campesinos eran iguales. Poseidón también representaba el castigo a la arrogancia. Muchos de sus mitos giran en torno a mortales que se creyeron superiores a los dioses o a la naturaleza. Navegantes que desafiaron el mar, reyes que ignoraron advertencias, héroes que se jactaron de su astucia. Poseidón no castigaba el error, castigaba la soberbia. Pero su simbolismo no era solo negativo. Poseidón también era fuente de vida. El mar proveía alimento, comercio, expansión cultural y riqueza. Era una vía de conexión entre pueblos. En este sentido, Poseidón representaba la dualidad el mismo elemento que alimenta puede destruir. Además, su vínculo con los caballos y los terremotos refuerza una idea clave: en el poder sin control. El caballo salvaje, fuerte e indomable,
y la tierra que tiembla sin aviso. Reflejan una fuerza que existe independientemente de la voluntad humana. Poseidón también simboliza el límite, el punto donde el hombre debe detenerse. Para los griegos, cruzar el mar era desafiar lo divino, y hacerlo sin respeto era una invitación al desastre. Incluso hoy, Poseidón sigue siendo relevante, no como dios, sino como metáfora. Terremotos, tsunamis, huracanes, la humanidad moderna, con toda su tecnología, sigue siendo vulnerable ante la naturaleza. Poseidón no ha desaparecido, solo ha cambiado de nombre. Su mito nos recuerda una lección eterna: no todo puede ser dominado, no todo puede ser controlado. Poseidón es la voz antigua que nos advierte que el mundo no está hecho para obedecernos y que el mar jamás será nuestro. El legado de Poseidón, el dios que nunca fue domado. Poseidón no desapareció con el final de los mitos griegos. Su legado sobrevivió porque representa algo que nunca dejó de existir: el poder indomable de la naturaleza. Mientras otros dioses fueron relegados a historia, símbolos o ruinas arqueológicas, Poseidón sigue vivo cada vez que el mar se enfurece. A lo largo de los siglos, civilizaciones enteras se levantaron y cayeron junto al océano. Puertos prósperos fueron tragados por las aguas. Ciudades costeras desaparecieron bajo terremotos y maremotos. Y aunque hoy llamemos a estos eventos fenómenos naturales, el miedo que provocan es el mismo que sentían los antiguos griegos cuando pronunciaban el nombre de Poseidón en sus plegarias. El dios del mar nos dejó una enseñanza incómoda: el progreso humano tiene límites. Podemos navegar más rápido, construir barcos más grandes y mapear los océanos, pero no podemos controlarlos. El mar sigue imponiendo sus propias reglas, y cuando las ignoramos, el castigo llega. Poseidón también dejó huella en la cultura moderna. Su figura aparece en el arte, la literatura, el cine y los videojuegos, ya no como un dios al que se rinde culto, sino como un símbolo de poder, caos y advertencia. Un recordatorio de que el mundo no fue creado para servirnos, sino para coexistir con nosotros. En sus propios términos, en un mundo donde el ser humano se cree dueño del planeta, Poseidón sigue siendo relevante. Representa aquello que no obedece leyes humanas, ni tratados, ni tecnología. Representa la fuerza que nos supera. Y quizás por eso su mito sigue resonando, porque Poseidón no fue un dios justo, no fue un dios bondadoso, fue un dios real. Real en su furia, real en su indiferencia, real en su poder. Y mientras exista el mar, Poseidón nunca habrá muerto. Si te gustan las historias donde los dioses no son héroes, sino fuerzas aterradoras de la naturaleza, suscríbete a Historias del Pasado. Déjame en los comentarios: ¿a qué dios del mundo antiguo deberíamos explorar después? ¿Crees que el ser humano ha aprendido a respetar la naturaleza o seguimos desafiando a Poseidón? Dale like, comparte este video con alguien que ame la mitología y activa la campanita, porque aún quedan muchas historias antiguas que el tiempo no ha logrado enterrar.